Bueno, buenos días. Habíamos dicho ayer que la lógica simbólica se basa en un buen juego, un buen uso de proposiciones atómicas y proposiciones moleculares, o mejor dicho, conectivos lógicos con los cuales formábamos moléculas. Entonces, una proposición atómica o sin partes es aquella que no tiene ningún tipo de conector lógico, como por ejemplo, estoy despierto. Soy despierto es una proposición atómica, no tiene ni la conjunción, ni la disyunción, ni está negándose, y ya tiene un valor de verdad, como es un hecho contingente, una cuestión de hecho, puede ser verdadera o falsa. Eh, yo la simbolizo con cualquier letra mayúscula, por ejemplo, D de despierto. La tabla de verdad de la proposición D es tan sencilla como si es verdadera y si es falsa, es falsa. En cambio, eh, ya cuando utilizo cualquier tipo de conector, incluyendo algo tan elemental como negarla, se convierte en una proposición molecular. Recordemos entonces que cualquier símbolo que yo utilice con letra mayúscula, D, E, P, Q, lo que sea, siempre tiene que estar en afirmativo para que sea realmente un átomo. Si está en negativo, entonces ya el hecho de que aparezca la palabra no, es falso que, miente quien dice, no es verdad, jamás, nunca, todo eso ya es negativo y ya es una especie de operador o de conector lógico de la proposición, que en este caso será no de, no estoy despierto. Vimos que había tres operadores lógicos fundamentales: la negación, la conjunción Y la y disyunción. la disyunción. Correcto. Entonces, esto en inglés se conoce con los siguientes nombres: not, or, perdón, conjunciones and, que es la misma I, y disyunción es la misma O, es or. Sin embargo, hay un montón de expresiones verbales con las que se puede expresar una conjunción. A veces ni siquiera tienes que colocar una palabra. Si yo te digo, eh, llegaste a tiempo, asististe, pusiste atención, hiciste los ejercicios, preguntaste sobre tus dudas, te mereces una buena nota. Toda esta proposición, que obviamente es molecular porque son enunciados independientes, cada átomo debería poder ser verdadero o falso en diversas circunstancias, no necesariamente ligado a las demás. Entonces, claro, llegar a tiempo no tiene nada que ver con poner atención, lastimosamente. Y poner atención no tiene nada que ver con hacer los ejercicios. Todavía podrías poner atención en clase y no hacer ninguna de las tareas. De hecho, había una persona, de hecho, llegó a un cargo muy elevado en la universidad, que no era que hiciera demasiado en casa, pero le rendía muchísimo en la clase, ponía mucha atención y llegó a tener una distinción académica. Pero esos son casos muy puntuales y no podemos esperar que todos seamos igual. Eh, entonces, bueno, poner atención no está absolutamente ligado a hacer los ejercicios, y hay personas que hacen los ejercicios en soledad y no preguntan por pena, por lo que sea. Entonces son cosas independientes.
Pero si yo los afirmo todos a la vez, como si esta fuera una descripción de lo que está pasando, tengo que conectarlos de alguna manera. ¿Con cuál operador los voy a conectar? No es con el no, porque definitivamente no los estoy negando y aparte de todo el no solo aplica para cosas que ya sean una sola unidad, porque están los paréntesis o porque es la proposición suelta. Y el or tampoco me sirve porque el or quiere decir al menos una de esas es verdad. O sea, al menos una vez llegó a tiempo, al menos ponía atención o al menos hizo los ejercicios, algo. El an es el que me dice y todos los conjuntos son verdaderos. Entonces, mire que aquí estoy utilizando una coma y en realidad es una conjunción. Estoy diciendo, llegaste a tiempo y pusiste atención. Además, que también es una conjunción, hiciste los ejercicios, también que es una conjunción, preguntaste, eh, en fin, Profe, una pregunta donde dime. dice, ¿te mereces una buena nota? ¿Podría ir entonces, te mereces una buena nota? Eh, sí podría ser un buen argumento que dado lo que va antes, hay un entonces una implicación, pero no lo estoy diciendo en este sentido. Estoy diciendo eh, algo que realmente no se está explicando por lo demás, sino que simplemente estoy enunciándolo como si dijera el carro es rojo, tiene cuatro llantas, es marca Renault, tiene placa de Bucaramanga, termina en uno y es mío. O sea, en realidad lo que va de último, ahí no lo estoy diciendo que debido a eso es mío, pero sí, normalmente pareciera una deducción con base en lo primero o lo último, pero en este caso no era la idea. Lo que les Mm, quiero señalar es que la coma se convierte en una conjunción. Entonces tenemos que tener cuidado que los signos ortográficos, la coma, el punto y coma, en algunos casos van a tener un sentido y en otros otro. Nunca se puede colocar un único sentido para la coma, eh, ni es el único signo lingüístico. Pero bueno, ya cuando estemos haciendo ejercicios o veamos ya párrafos con argumentos, veremos que algunos signos de puntuación van a tomar una u otra expresión lógica, como por ejemplo la A. Mira otra opción con una coma. Si yo te digo, hay dos opciones, no, hay varias opciones, digamos. Ir a clase, tomar tutorías, eh, leer por su cuenta o ver vídeos en YouTube. Todas estas son disyunciones. Hay varias opciones para aprender el tema. Con una sola de estas que realice bien, como en la disyunción, basta que uno de los disyuntos sea correcto para que la disyunción sea correcta. Si usted fue a todas las clases, bueno, ir a una clase buena. Si fue a buenas tutorías, si leyó muy bien por su cuenta o si vio videos en YouTube de alguien que sabe lo que habla. Hay muchos canales en YouTube buenos de lógica, hay otros no tanto, pero no es tan difícil dar con uno bueno. Entonces, cualquiera de estos que se cumpla convierte en verdadera la proposición. Y mira que estamos utilizando otra vez la coma. Entonces, la coma aquí es un O, lo mismo acá. Entonces, no hay un único significado para la coma. Podría ser una conjunción, podría ser una disyunción. Sin embargo, tenemos ya la idea de que hay que traducir también los signos ortográficos, los signos de puntuación en operadores lógicos. Listo. Vamos entonces a recordar un poquito lo que vimos ayer. Tenemos entonces tablas de verdad para los diferentes operadores lógicos. El más sencillo
simplemente es la negación. Tengo una proposición cualquiera P y el operador negación lo que hace es, si esto es falso, pasa a ser verdadero. Y si esto es verdadero, pasa a ser falso. Yo siempre elijo comenzar con todo falso porque es como el falso es como un cero, entonces es como comenzar el contador en cero. Esta es la negación, simplemente tengo un solo término y lo que viene falso lo hace verdadero, le cambia el valor de verdad. Luego teníamos obviamente mm, ahora sí, la conjunción, que lo que estoy diciendo con la conjunción es ambas cosas son ciertas. La conjunción afirma ambas cosas son ciertas. Entonces, si yo dije, le traje todo lo que me pidió y eran dos encargos y no le traje en realidad ninguno, pues soy un mentiroso. Si le digo, le traje las dos cosas, pero solo le traje una de ellas, pues sigo mintiendo. Le traje las dos cosas, es lo que afirmé con la conjunción, le traje P y le traje Q, pero solamente le traje la primera, la segunda no, pues también mentí. Solo es verdadero cuando yo te digo, mira, te traje ambas cosas, la P y la Q, y efectivamente P tenía algo y Q también. Es el único caso. Eh, para, yo tengo un truquito, bueno, una recomendación para saber cuándo una proposición es verdadera. Ponte en el caso de un niño ilusionado con las promesas y los juegos y las salidas. Si tú le prometes algo a un niño y el niño tiene razones para estar molesto, de acuerdo al resultado de tu promesa, la proposición probablemente sea falsa. Imaginémonos que eres un padre y le dices, mira, P, voy a pasar el fin de semana en casa y Q lo voy a pasar contigo. No, en casa no. Voy a pasar el fin de semana en el parque y lo voy a pasar contigo. Si no lo pasa en el parque y no lo pasa con él, el niño se pone obviamente triste porque la promesa es las dos cosas a la vez. Vamos a ir al parque y voy a estar contigo. Ahora, si no fueron al parque, aunque se hayan quedado juntos en la casa, el niño dice, pero mi papá me prometió que me iba a sacar. Sí, pasó tiempo conmigo, jugamos cartas, pero yo quería ir a los juegos. Así que definitivamente el niño hace su pataleta. Ahora, si el señor todavía se fue al parque a jugar solo, sin el niño. Obviamente que el niño se siente frustrado. El niño solamente siente que le cumplieron cuando efectivamente su padre pasa tiempo con él en el lugar al que le prometió que lo iba a llevar. Entonces, a veces ponerse en las situaciones infantiles nos ayuda a entender que la proposición es verdadera únicamente cuando un niño no armaría un reclamo injusto o sentir que le han mentido, que le han faltado la palabra a los adultos. Intentemos lo mismo, pero ahora con la disyunción. Supongamos que al niño le prometen que le van a dar un juguete. Te voy a dar un juguete o, esta ya no es y, sino o un juguete o un dulce, por lo menos una de las dos. Le dijo el papá, pues te has portado muy bien, así que ahorita que salgamos, te voy a dar al menos una de estas dos cosas, o un juguete o un dulce. Y pues no pasaron por la juguetería, no le compraron ni un chuche, ni un Kinder sorpresa, y tampoco le dio dulces, pues el niño dice, oiga, ese papá es mentiroso. Ahora, si le dice, te voy a dar al menos una de las dos cosas, no te di el juguete, pero te di un helado, pues el niño dice, bueno, mi papá cumplió. Ahora te di un carrito pequeño, pero no te di nada de comer. Bueno, el niño dice, me prometieron una de las dos cosas. Ahora, ¿qué pasa si el niño le dan ambas? Es muy sencillo decir que verdadero más verdadero es verdadero. ¿Qué niño se pondría molesto si le prometen, te voy a dar al menos una de esas dos cosas, un juguete o un dulce, y le dan un Kinder sorpresa que trae tanto juguete como dulce? Pues cumplió el papá.
Entonces es esta técnica de la promesa, saber si yo lo tomo como una promesa y la persona se molesta o tiene razones para sentirse decepcionada con respecto a eso, pues la proposición es falsa. Y si no tiene razones, pues la proposición es verdadera. Estos son los tres operadores fundamentales y son las compuertas con las que está hecha toda la computación. Sin embargo, hay un cuarto operador que es fundamental en lógica. Hay algunos que lo consideran como un operador básico, que es la implicación. Para mí, la implicación es un operador muy importante. Sin embargo, no es un operador elemental, porque haz de cuenta que esto es como el amarillo, azul y rojo. Implicación, perdón, negación, conjunción y disyunción. Con esos tres se pueden hacer todos los demás. La implicación es muy importante, es fundamental en filosofía para el modus ponens, para el mismo hecho de un argumento. Sin embargo, la implicación se puede expresar de manera relativa con combinaciones de los otros operadores fundamentales. Con una combinación de negaciones, disyunciones, yo puedo hacer una implicación. Ya veremos entonces cuál es la implicación. La implicación es una forma lógica. Ah, espérame un segundo. Que establece una relación entre unidireccional, entre dos términos. El primero de ellos se llama antes, o es llamado, ¿no? Recuerden, yo considero que los matemáticos, y como matemáticos incluye a los lógicos no inventamos operadores. Los lógicos descubrimos operadores y solamente inventamos sus símbolos, es como si yo no inventé el agua, pero de pronto alguna persona puede hablar del recorrido de la evolución de la palabra agua en español o water en inglés o lo que sea. Eh, pero es solamente el símbolo o de pronto eh, el dibujito de las ondas en una piscina que representan el agua. Eso es una convención. El agua no fue inventada por los seres humanos. Para mí, la lógica eh, apunta a una realidad que está a la base de todo lo que es. Y nosotros únicamente descubrimos esa realidad o esas relaciones de necesidad y las expresamos con símbolos que son contingentes. Por ejemplo, nosotros los hispanohablantes decimos y, los franceses dirán et de una manera muy similar al latín y los ingleses dicen and, pero eso son convenciones. Lo importante es el hecho de que cuando yo hago una conjunción, para que ésta sea verdadera, todos los conjuntos tienen que serlo. Entonces, por eso no es que se llama, no es que ese nombre le pertenezca ante todas las civilizaciones, sino que la nuestra, al primero de los términos, le puso antecedente. El segundo es llamado consecuente. La relación consiste en que siempre que se cumpla la primera condición, o sea, es decir, el antecedente, se cumplirá la segunda, es decir, el consecuente. Entonces, la implicación tiene un símbolo, es una flechita.
Este es el símbolo de la implicación. Una flecha que va de izquierda a derecha tal cual nosotros escribimos en castellano. Entonces esta flecha irá obviamente desde el antecedente hasta el consecuente. Siempre se va del antecedente al consecuente y no al revés. Esto es como una carretera de una sola vía. ¿Qué pasa si tú cruzas en la dirección correcta, en la que está señalizada, en la que todos están usando? Pues te va bien, no debería pasarte nada malo. Ahora, ¿qué pasa si tú cruzas en contravía? La carrera es de norte a sur y tú pasas de sur a norte. No es que obligatoriamente te vayas a chocar, pero ya se convierte en un camino inseguro, ¿no? Probablemente te choques. Hacer una afirmación del consecuente para llegar al antecedente no es que necesariamente te vaya a arrojar algo falso, pero ya no será seguro, ya no será necesariamente verdadero. Probablemente sea falso, la probabilidad de que sea verdadero baja. Entonces hay que tener cuidado de movernos solo, así como cuando utilizamos las vías en el carro, en la dirección en la que están marcadas. Siempre vamos del antecedente al consecuente. Y es una promesa de que siempre que tengamos el antecedente, encontraremos el consecuente. Generalmente al antecedente lo llamo P y al consecuente lo llamo Q. Y me queda mm, algo de este estilo. ¿Cómo se lee una implicación? Se lee de la siguiente manera. Si P, coma, entonces Q. Coloco una coma después del antecedente, justo después del antecedente, coloco una coma para separarlo. Y la palabra entonces es opcional, es una palabra de cortesía. Me ayuda a entender que aquí terminó el antecedente y comienza el consecuente. Entonces, ¿cómo se puede leer esto? Siempre que ocurra P, ocurrirá Q. Todas las veces que ocurra P, ocurrirá Q. Pero ¿qué ocurre si yo esto que acabo de colocar acá, voy a colocarle a esto alfa? ¿Qué ocurre si la oración alfa, todas las veces que ocurra P, ocurrirá Q? O siempre, ¿alguien me la puede colocar en forma estándar de proposición categórica? ¿Cómo sería esta proposición? Siempre que ocurra P, ocurrirá Q. O todas las veces que ocurra P, ocurrirá Q. ¿Cómo quedaría? En forma estándar, tiene que aparecer el verbo ser. ¿Alguien se anima? Todo P es Q, No, ¿no? Mm. porque está el uso de parámetros. Y siempre sería algo así como todas Todas las veces. que Bueno, sí, ocurra tiene P, razón. En cierto sentido tiene razón. Pero como he colocado siempre y todas las veces, sería todas las veces que ocurra P son veces es que que ocurre. ocurre Q. ¿Y esto de qué horas, de qué tipo es? De tipo A. Entonces, ¿cómo surge la implicación históricamente? El señor George Bull se lee a Aristóteles, lo desarrolla, lo comprende y dice, mira, yo te voy a dar una forma de trabajar las proposiciones categóricas de tipo A, solo las de tipo A, las demás no. Dice, yo podría hacer muchas cosas con la proposición de tipo A si la llevo al siguiente nivel. Si en lugar de decir todo S es P, digo, S me lleva necesariamente a P, mm, pues son equivalentes y me queda algo mucho más fácil. En lugar de decir, por ejemplo, él se queja
siempre que le recuerdan sus faltas, ¿no? Esta era la que estaba ahí para traducir. ¿Cómo la traducíamos a forma estándar? Todas las ocasiones en que le recuerdan sus faltas son ocasiones en las que él se queja. Eso es como un poquito complejo y es demasiado largo. No a todos nos quedó bien y realmente pues es engorroso. Entonces, ¿qué es lo superpoderoso que añade Bull a la lógica o que descubre Bull? Dice, mira, este mismo tipo de proposiciones, las de tipo A, todo ese es P, yo las puedo resumir de una manera más clara en si ocurre S, entonces ocurre P, o si es S, es P. Entonces yo coloco de manera eh, separada el antecedente aquí sería Mm, F, no, F es de falseo. R, R, le recuerdan sus faltas y Q se queja. Si le recuerdan sus faltas, se queja, ¿verdad? Recordar sus faltas es la causa y la queja es la consecuencia, el efecto. Y simplemente lo señalo de esta manera elemental. Si le recuerdan sus faltas, entonces se queja. Y me queda esta proposición extremadamente sencilla. ¿Cuánto te demoras en escribirla? Él se queja siempre que le recuerdan sus faltas. Entonces identifico la causa, el recordatorio de sus errores. Y identifico el efecto, la queja, y simplemente coloco antecedente, me lleva necesariamente al consecuente. ¿Qué te parece más sencillo? ¿La forma de Bull o la forma de Aristóteles? En realidad, la forma es igual. Son exactamente la misma forma. Una oración en la que necesariamente, si cumplo con el primer término, seré llevado al siguiente. Por ejemplo, todos los elefantes son mamíferos. Si se cumple con ser elefante, obligatoriamente será mamífero. Pero es más fácil si digo, si es elefante, es mamífero, y es elefante, pues por lo tanto es mamífero. Es un modus ponendo ponens que es más sencillo que un silogismo bárbara. No hay que preocuparse por distribución del término medio. eh, es mucho más sencillo, es mucho más fácil. Es un arma muy poderosa que hace George Bull, que es un desarrollo de la lógica aristotélica. Es lógica aristotélica en el estricto senso porque cumple sus principios fundamentales, que sea una lógica de dos valores, verdadero y falso, que una cosa no se pueda contradecir y que una cosa sea lo que sea. Yo defino acá R, recordar sus faltas, y aquí R es R. Lo mismo, principio de identidad. Si se queja, pues se queja, siempre va a ser lo mismo. Pero es una lógica muchísimo más poderosa, es una convención que es más fácil de manipular. Creo que estaremos todos de acuerdo en que escribir, si le recuerdan sus faltas, se queja de esta manera, mil veces más sencillo que escribir todas las ocasiones en las que le recuerdan sus faltas son ocasiones en las que él se queja. Entonces, este es el gran avance de George Bull. ¿Y cómo se lee esto o cómo podemos trabajarlo de manera general? Tenemos entonces esta que es la implicación y tenemos sus dos componentes. Voy a colocarla con las letras más generales que utilizamos. Entonces, la implicación ya no es conmutativa, ya no es de doble vía, ya no puede ser en el orden que yo quiero, así como si era conmutativa la suma o la multiplicación en matemáticas o sus equivalentes, la conjunción o la disyunción. Es lo mismo, usted llegó a tiempo al trabajo e hizo las cosas bien, que usted hizo las cosas bien y las entregó a tiempo. Es exactamente lo mismo decir vamos el martes o el jueves que vamos el jueves o el martes. Es absolutamente equivalente. No es lo mismo decir que siempre que le pagan sale a bailar que siempre que sale a bailar le pagan.
El uno está diciendo que aprovechas tu sueldo para ir de discoteca y el otro está diciendo que eres un bailarín profesional y te pagan por ello. Entonces, no es lo mismo. Entonces, hay que respetar la flecha. Al primer término lo vamos a llamar siempre antecedente en nuestra convención. Entonces, tenemos el antecedente y tenemos el consecuente. Pero el antecedente es condición suficiente del consecuente. Pensemos en los mamíferos y en los elefantes. Si es elefante, es mamífero. Ya es suficiente saber que es un elefante para saber que es un mamífero. No necesitas saber si es africano, si es gris, si es blanco, si es joven, si es viejo, si es hembra, si es macho. No pasa nada. Con saber que es un elefante ya es suficiente para que sea un mamífero. Pero, pero no necesaria. ¿Por qué? Porque no es necesario ser un elefante para ser un mamífero. Se puede ser un león, se puede ser un primate. Entonces, es condición suficiente, más no necesaria. Y el consecuente es condición necesaria del antecedente, pero no suficiente. Claro, si digo, si es un elefante, entonces es un mamífero. Es necesario que sea mamífero para que sea un elefante. Tú dices, mira, ahí tienes detrás de esa barrera hay un animal vivo que está en buen estado de salud y es un mamífero. Tú dices, ah, bueno, podría ser un elefante, cumple la condición, pero todavía no estás 100% segura, no es suficiente para decir que es un elefante, todavía podría ser un león o un primate. Entonces, lo importante es aprenderse estos nombres, no solamente el más evidente, antecedente y consecuente, sino el nombre relativo con respecto al otro término. El antecedente es condición suficiente del consecuente, pero no necesaria. Es decir, basta tener la P para tener Q, mientras que no basta tener la Q para tener P. ¿Qué te lo dice la flecha? Con la flecha puede decir libremente, si ya te paras acá, pues avanzas hasta la Q. En cambio, si pasas en la Q, no es suficiente, no tienes un camino seguro para ir hasta la P. Ahora podemos interpretarlo. Esta es la lógica en sí misma. La lógica llega hasta acá. Después viene la interpretación humana. Nosotros podemos hacer interpretaciones en muchos sentidos, en términos de causalidad, por ejemplo. En términos causales tenemos que el antecedente, pues obviamente es la causa, y el consecuente, pues obviamente es el efecto. Entonces, es suficiente que se dé cualquiera de las causas para que se dé el efecto, pero no es necesario. Supongamos el llanto. ¿Qué te causa el llanto? Por ejemplo, un gas lacrimógeno, los que tira el SMAT. O por ejemplo, la tristeza. O por ejemplo, la alegría. De hecho, ya se demostró que la composición de las lágrimas es idéntica en la tristeza y la alegría, ¿no? No cambian. O por ejemplo, no sé, un bostezo. Uno, bueno, no cuenta como, más bien digamos, lágrimas. Es suficiente que haya gas lacrimógeno para que yo justamente secrete lágrimas, pero no es necesario.
Es suficiente que haya tristeza para que yo llore, pero no es necesario. Es suficiente que haya alegría. Hay veces que uno se emociona. Incluso, por ejemplo, hay videos muy bonitos de personas que son sordas y les colocan un aparato para poder escuchar por primera vez en la vida y lloran. O sea, de la felicidad de estar escuchando, lloran. Siempre les graban ese momento y es muy conmovedor. O hay veces que uno bosteza y llora. Bueno, por lo menos secreta lágrimas. Entonces, todas estas son las causas. Las lágrimas serían el efecto. Las causas van en el antecedente y el efecto va en el consecuente. Hagamos entonces un ejemplo. Si estoy muy triste, entonces lloro. Es suficiente estar muy triste para llorar, pero no necesario. Si alguien dice, ah, bueno, está llorando, quiere decir que está muy triste. No necesariamente. Si me corren de un buen trabajo, me enojo. Es suficiente que me corran de un buen trabajo, que tenía muy buen sueldo, o bueno, no tanto, pero que al menos estaba yo muy contento con él para que yo me enoje, pero no es necesario. Si alguien, qué sé yo, empuja a mi hijo en la calle, pues yo también me enojo. Entonces, es necesario estar enojado para que me hayan corrido del trabajo de mis sueños, pero no es suficiente. No quiere decir que porque me ven enojado es que estoy sin empleo. Es una interpretación muy sencilla en términos causales, la causa en el antecedente y el efecto en el consecuente. Otra interpretación muy sencilla es en términos de un evento y sus requisitos. Por ejemplo, los que estaban ahí para traducir. El evento va en el sujeto y los requisitos, cualquiera de ellos, va en el predicado. Esto se parece mucho a lo que hicimos en proposiciones en forma estándar, porque exactamente es lo mismo. Recuerda, todo S es P, es equivalente, si es S, es P, porque es el desarrollo que nos entrega Josh Bull. Siempre que tengamos S, tendremos P. Y del mismo modo en que no podíamos decir todo colombiano es suramericano, no podíamos decir todo suramericano es colombiano, no se podía hacer una conversa de la tipo A, no era posible, pues tampoco podemos ir en contravía de la implicación. No podemos decir si es S es P, entonces si es P es S, no se puede. Solamente tiene una flecha en un sentido, no se puede cruzar en contravía. Entonces, el evento y el requisito, recordemos que los requisitos son muchos, coloquemos solamente uno de ellos. Por ejemplo, votar. Votar es el evento y los requisitos que ser ciudadano, tener la cédula, si la votó, no puede, toca ir a sacarla. No estar borracho, ¿no? No estar en efecto de sustancias psicoactivas. Si supuestamente llegas a un punto de votación demasiado alterado, pues no te dejan entrar, por más que seas ciudadano y muestres la cédula. No tener armas, ¿no? Te hacen una requisa y si no la pasas, pues no entras. Ya si te echan a la cárcel después, eso no tiene que ver con el voto. Y llegar antes de las 4 p.m., ¿no? Cualquiera de estos eventos es necesario por ser el consecuente, pero no suficiente para votar. En cambio, si votó, ya es suficiente para decir que, bueno, si votó es porque es ciudadano, es porque trajo la cédula, es porque o no estaba borracho o al menos no se dieron cuenta, es decir, consideraron que la proposición no está borracho es verdadero, consideraron que la proposición no tener armas era verdadera y llegó antes de las 4 o se hicieron de la vista gorda, pero consideraron que todo esto se cumplía. Así que si la persona votó, ya se sabe,
todo lo demás. Por ejemplo, aquí sería, s- si es votante, entonces es ciudadano. O cuando decía, él nunca se queja a menos que le preguntan. El evento es él se queja. Digo, ella opina, ella nunca opina a menos que le pregunten. El evento, ella opina, quiere decir que le preguntaron. Evento en el sujeto, requisito en el predicado. Obviamente no es el único requisito. Si le preguntan a alguien y le acaba de dar un paro cardíaco y acaba de fallecer, pues no va a contestar nada. No es suficiente que le pregunten, pero sí es necesario. Otro requisito para ella opina, pues aunque parezca una tontería, pero es para mostrarte que todos los eventos tienen múltiples requisitos. Si ella opina es porque está viva o está consciente. No lo pongamos tan dramático. Digamos que no está desmayada. Evento y sus múltiples requisitos. Ahora, si ella está viva, si ella está consciente, es necesario para que opine, pero no es suficiente. Si no escuchó la pregunta, pues no va a contestar nada. Ahora sí podemos hacer la tabla de verdad de la implicación. Entonces ahora tenemos, igual que en las otras proposiciones, dos variables, antecedente y consecuente. Y las voy a llamar P y Q. Y a la proposición como tal, si P, entonces Q. Y tenemos la misma variación. Recuerda que yo siempre coloco los contadores en cero, así como en la gasolinera, así como en la cuenta de banco, cuando tú la abres empieza con ceros. Lo mismo en la cuenta del mercado, del supermercado empieza con cero. Después, pues va 0,1, como siempre ha sido. Y aquí ya se me acabaron estas combinaciones con falso, así que comienzo con verdadero y termino con ambos verdaderos. Listo. Entonces, hagamos un ejemplo para entenderlo. La persona le dice, si pasa el año, nos vamos de viaje. Le dice la mamá al niño, si pasa el año, nos vamos de viaje. ¿Cuándo es falsa la implicación? Cuando el condicional se cumple y la consecuencia no. Es decir, cuando hay una promesa rota. Solo es falso si la promesa se rompió. Si la persona que prometió no tiene palabra. Entonces, empecemos con el caso más sencillo. El niño pasó el año y se fueron de viaje. El niño tiene motivos para hacer un berrinche, una pelea. ¿Me comentan, por favor? De paso, verificamos que está funcionando el audio. Hola. Sí, La pregunta es, en este caso, fueron, el niño pasó el año y fueron de viaje. ¿El niño tiene problemas para enojarse? ¿Tiene razones para enojarse? No, No, entonces la promesa se cumplió, todo va bien. Ahora, el niño no pasó el año y tampoco lo llevaron de viaje. ¿El niño tiene razones para decir que su mamá es mentirosa?
o que le incumplió o que le prometió algo que no era cierto. No, no puedo culpar a la mamá por nada, porque efectivamente, pues es simplemente las consecuencias de lo que hizo. Ahora, ¿qué ocurre en este caso? El niño se portó mal, perdió el año y aún así lo llevaron de viaje. ¿El niño tiene razones para quejarse? ¿O usted como niño se quejaría? ¿Estaría triste? No, ¿verdad? Si usted, No, este caso yo lo llamo el caso de la alcahueta, porque no se cumple el antecedente, pero sí se cumple el consecuente. No tiene ningún problema. No estamos diciendo que sea bueno o malo. Simplemente digo que no incumplió la promesa. Él no le prometió, y si no lo pierdes, no vamos. No, esa parte nunca la dijo. Solo dijo, si pierdes, vamos. Digo, perdón, si pasas, vamos. Fue lo que dijo. Así que aquí no está faltando a su palabra. Del otro caso, si no pierde, nunca dijo nada. Este es el único caso en el que es falsa la implicación, cuando el antecedente es verdadero y el consecuente es falso. El antecedente se cumple, el niño pasó el año y el consecuente nunca apareció. Así que en este caso es el único caso en el que la implicación es falsa. Antecedente verdadero y consecuente falso. ¿Por qué? Porque se supone que la P era suficiente para ir y no se dio. En este caso la implicación es falsa. De hecho, hay un villancico al respecto, ¿no? Eh, Al niño se le promete que si se porta bien, eh, va a tener sus juguetes y la mamá en lugar de aceptar, disculpa, hijo, te mentí, pone justamente en cuestión el antecedente que realmente, según el contexto, no debería tener discusión. Entonces hay que simplemente tener en cuenta que solo hay un caso en el que la implicación es falsa cuando el antecedente es verdadero y cuando el consecuente es falso. Porque en realidad, si B fuera una causa de F, perdón, si P fuera una causa de Q, siempre que se dé P se dará Q. Por ejemplo, si yo digo, eh, si arrojo fuego a gasolina, se enciende una llama. Esta proposición es verdadera porque es suficiente que haya fuego para que la gasolina eh, arda. En cambio, si digo, si escucho una canción de no sé qué artista sea bastante neutro, vamos a decir eso es serio, así normalito, se me quita el dolor de cabeza. Es una causa falsa. Es una causa falsa, obviamente. Y como es causa falsa, entonces digamos aquí escucho la canción de Soda y aquí se cura el dolor de cabeza. Entonces me dice, si escucha a Gustavo Cerati, se le cura el dolor de cabeza. Vas a ver que en algunos casos, pues no lo escuchó, pero no tenía dolor de cabeza, así que no pasa nada. No se ha demostrado que es una causa falsa. Lo escuchó y se le quitó el dolor de cabeza, sea porque tuvo una coincidencia o lo que sea, pues no se ha demostrado que es causa falsa. No lo escuchó, pero se le quitó el dolor de cabeza, pues todavía no se ha demostrado que es un error. Pero cuando vea que habiendo escuchado la canción no se le quitó el dolor de cabeza, entenderá que es una causa falsa, justamente porque es imposible que esto sea verdadero si el antecedente es verdadero y el consecuente es falso. Entonces, simplemente recordar que este es el único caso de los cuatro. ¿Cuál? En el que se rompió la promesa. Siempre nos ponemos en los zapatos de un niño o de un enamorado. Imagínate que en lugar de estar hablando del año y el viaje, hablamos de un enamorado y la chica le dice, digamos que se gustan y ella simplemente haciendo un ritual de cortejo le dice, si me traes flores, salgo contigo. El chico no le salió, no le trajo flores y ella no salió con él. Él no puede culparla como mentirosa.
El chico le trajo flores y ella salió con él. Él tiene razones para quejarse, ¿no? Ahí está con la persona que quiere. Ahora, el amor no es interesado, entonces él no le trajo flores y aún así ella decidió salir con él. Él no tiene ninguna razón para estar enojado, pero habiendo hecho todos los juegos de cortejo y todas las señas de que había un gusto, y ella le dice, tráeme flores y salgo contigo, él le trajo las flores y ella no quiso salir, pues ya como que el chico dice, yo como que mejor me voy a otro lado porque aquí como que la cosa no pinta para nada, porque ella no tiene palabra, yo mejor busco por otra parte, porque es falso. Listo. Entonces este es el indicador el indicador de implicación, la tabla de verdad. Tenemos solamente uno de los casos. Ya con ella podemos construir cualquier tipo de proposición. Si yo consigo estas cuatro formas, implicación, disyunción, conjunción y negación, ya puedo comprender todas las reglas de inferencia básicas. Eh, por ejemplo, si yo quiero expresar los principios fundamentales de la lógica, todos en clave ahora de lógica formal, de lógica simbólica moderna. ¿Cuál es el principio de identidad? El principio de identidad nos dice una cosa es una cosa o una proposición es idéntica a sí misma. O las cosas que defino deben ser coherentes con la definición que he dado. En fin, ¿cómo lo expreso en lógica simbólica? Si es P, entonces es P. Es una implicación en el que antecedente y consecuente son iguales. ¿Cómo sería la tabla de verdad del principio de identidad? Pues solo tengo una variable, P. Bueno, perdón. Aquí sería P como antecedente, P, pero lo estoy usando como antecedente. Aquí sería P, pero como consecuente. Y aquí sería esta expresión, que P lleve a P. Entonces, cuando P es falso, pues P también es falso. Pero ¿qué ocurre en la implicación? No se cumplió la condición y no se le dio el premio. Bueno, eso está bien, ¿no? Cuando no nos esforzamos, no podemos quejarnos de que no nos dan ningún premio. Eso está bien. Ahora, se cumplió la implicación, se cumplió la condición, el requisito, y efectivamente nos dieron nuestro premio. Bueno, pues también nos cumplieron. Así que tenemos que siempre es verdadero el principio de identidad. No hay ningún caso en el que sea falso, siempre es verdadero. Vamos a intentar entonces ahora con el principio de tercero excluido. El principio de tercero excluido nos dice, solo hay dos opciones.
Son las dos opciones, que sea verdadera o sea falsa. ¿Cómo se expresa en lógica simbólica? Pues simplemente una proposición en disyunción con su negación. P, por ejemplo, hoy estamos en marzo, y no estamos en marzo, ¿cómo se dirá? Pues no P. Proposición P y no P, según este ejemplo, sería estamos en marzo o no estamos en marzo, sin importar en qué día del año lo diga y con qué mes lo use, con marzo, con abril, con lo que sea. Esta proposición P o no P es necesariamente verdadera. Hagamos la tabla. Tenemos una casilla para P, una casilla para no P y una casilla para la disyunción. P solo puede tomar dos valores, falso o verdadero. Pero cuando P es falso, no P es verdadero. Y cuando P es verdadero, pues no P es falso. Ahora, aquí estoy mirando la disyunción. Al menos uno de los dos es verdadero. Si hay al menos una B en toda la fila, la disyunción será verdadera. Y aquí la hay. Aquí la que me ayuda es esta. Y aquí también la hay. Entonces, sin importar lo que yo diga, cualquier proposición que se me ocurra, eh, soy capaz de levantar 100 kilos o no soy capaz de levantar 100 kilos, la proposición es verdadera. O si yo digo, soy capaz de correr los 100 metros planos en menos de 10 segundos o no soy capaz. Si lo dice Usain Bolt, es verdadero porque él es capaz de hacerlos en 9:54. Y si lo digo yo, es verdadero porque yo no soy capaz. Así que no importa quién lo diga ni cuál es mi tiempo en los 100 metros planos, esta proposición, soy capaz de correr los 100 metros en menos de 10 segundos o no soy capaz, como proposición molecular que es, pues requeriría este análisis, esta tablita de verdad, y siempre me diría que es verdadera. Vamos entonces con el principio de no contradicción. Aristóteles realmente lo que dice es algo así. Una cosa no puede pertenecer, algo así. Una cosa no puede estar en un lugar y en su contrario a la vez, entendiendo lugar como conjunto. Es el principio de no contradicción. Entonces, digamos, por ejemplo, Dios. Dios es bueno. Dios es bueno sería B, ¿no? Dios no es bueno. Pues no sería la M de malo, sino no B. Entonces, ¿qué es una contradicción? Vamos a ver la contradicción. Contradicción es afirmar que algo tiene y no tiene a la vez una característica. La contradicción siempre es falsa, una imposibilidad lógica. Entonces, hagamos la tabla.
Tenemos una casilla para la B, una casilla para la B negada y una casilla para la conjunción. ¿Cuál sería la contradicción de la forma B y no B? No sé si se nota, pero me compré un teclado de ayer para hoy. Ya tiene todos los simbolitos. Listo, entonces B solo tiene dos valores. Falso. A mí me gusta empezar siempre con el falso porque es como el cero, falso y verdadero. La negación de B, pues es lo contrario, donde esté falso está verdadero, donde está verdadero está falso. Y la conjunción. La conjunción, recuerden que es decir, todos los conjuntos son verdaderos. Sí, es como si dijera, nos vamos de viaje solo si todos los hermanos pasan el año. Pues si los dos que son más aventajados quieren irse de viaje, pues más vale que comiencen a explicarle a los dos que de pronto son como más reacios a estudiar o que no les gusta tanto, porque depende de ellos que vayan de viaje o no, no importa si los cuatro tienen notas independientes, la familia dijo, la suerte está atada al que le vaya peor. Si alguno lo pierde, pues no hay viaje. Entonces la familia lo que llama es a la solidaridad, ¿no? A que los que sean más avanzados le ayuden a los otros, porque donde haya uno solo falso, se pierde. Y aquí hay uno falso, se pierde. Y aquí hay uno falso. Así que no hay viaje, ¿no? La conjunción es falsa si alguno de los conjuntos es falso. Así que todas las opciones me dan falsedad. Es una imposibilidad lógica, es una contradicción. Es la mentira más grande posible. Pero ¿qué pasa si niego una contradicción? Así como la compuerta not o el operador no convierte lo verdadero en falso y lo falso en verdadero, pues si se lo aplico a una contradicción, que es una imposibilidad lógica, me va a salir una necesidad lógica, una que siempre sea verdadera. Entonces voy a copiar esta tablita completa y solamente le voy a añadir una casilla más. ¿Qué será la negación de todo esto? ¿Cómo le aplico la negación a una proposición molecular? A una atómica es muy sencillo. Tengo la B y simplemente le pongo la virgulilla adelante. Pero cuando ya tengo una proposición molecular, lo que hago es lo siguiente. Cojo la expresión tal cual, le pongo un paréntesis al final y un paréntesis al comienzo y a todo eso lo niego. Y ahora aquí lo que me dice es, no es posible que una cosa sea y no sea al mismo tiempo, que es justamente el principio de no contradicción. Si ves falso, no ves verdadero, la conjunción de ambos es falso. Si ves verdadero, no ves falso, la conjunción de ambos es falso. Pero si yo niego algo falso, me queda algo verdadero, y si niego algo falso, me queda algo verdadero. Por lo tanto, el principio de no contradicción siempre se cumple sin importar el tema de lo que yo esté hablando y si yo lo conozco o no. Yo, por ejemplo, preguntas que no tienen respuesta en filosofía. ¿Existe Dios? Existe, bueno, no sé, dependiendo de eh, qué es trascendente al universo, que está por fuera del universo y que no hace parte de él. Porque muchas veces lo que decimos algunos es,
que deificamos la naturaleza, ¿no? Entonces, Dios sería como el conjunto de todos los seres, el conjunto del universo, la tierra, el sol, el espacio absoluto, con su estructura dinámica, pero los creyentes lo que dicen es, no, 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 eso es lo que hacen los pueblos prehispánicos, adorar al sol. Dios es algo que está más allá de eso, que no tiene ninguna connotación material. Al contrario, es la fuente de la materia, es la que la creó, pero es diferente. Entonces, bueno, es una pregunta que no tiene respuesta. Si realmente existe algo así, al menos filosóficamente no hay manera. Ya lo dijo, por ejemplo, Kant en la crítica de la razón pura. Pero aunque yo no conozco si esto es verdadero o falso, para mí esto es desconocido, completamente desconocido. Yo puedo decir, si digamos que existe un Dios que trasciende por completo al universo, Mm, aunque yo no sé si eso es verdadero o falso, esta proposición no es posible que exista un Dios trascendente y a la vez no exista. Esta proposición es necesariamente verdadera, porque yo no puedo afirmar algo y negarlo a la vez. Así que esto de adentro es falso. Al colocarle la negación, se convierte en verdadero. Ahora, en este punto podemos volver a lo que dijimos en las primeras semanas de clase, que respecto al valor de verdad podemos dividir las proposiciones en los siguientes grupos. Contradicciones, aquellas que siempre son falsas. Tautologías, aquellas que siempre son verdaderas, o sea que es imposible que sean falsas. Y hay una parte que serían las contingencias, que serían casos verdaderos y casos falsos. Contingencias, lo que es pero puede dejar de ser, o contingencias o posibilidades. No es pero puede ser. Son mixtos. Este es el reino de lo no necesario, de las cuestiones de hecho, digamos de la ciencia natural, digamos de la experiencia o de la vida misma, ¿no? La vida misma es una contingencia. ¿Quiénes están vivos? Los que se pueden morir. Bueno, un rato sí, en otro rato no. Si miramos la tabla de los operadores elementales, vemos que todos son contingencias. La negación tiene un caso que sí, un caso que no. No es una contradicción porque no son puras F al final, pero tampoco es una tautología porque no son puras B. La conjunción casi que parece una tautología, pero no lo es, porque tiene un componente de verdad al final. Así que aunque es difícil que una persona termine la carrera y deje su promedio en 5, aunque es muy difícil, no es una contradicción. De pronto es una improbabilidad, pero existe la opción. Y la disyunción, aunque tiene muchos casos verdaderos, todavía tiene un caso falso, así que no es una tautología. Si yo les digo, presenta examen el jueves o preséntalo el viernes, aunque si yo dijera qué tan probable es que alguien no pueda y no lo haya presentado, pues bastante improbable, pero sí hubo un par de estudiantes que no fueron. No sé qué pasó, se rendirían. Entonces, sí existe un caso en el que no es verdadera la proposición. Lo mismo con la implicación, también es una contingencia porque, ¿dónde está la tablita? Tenemos tres verdaderas y una falsa.
Entonces, existen las contingencias. Aquí tenemos una tautología, la estructura elemental de la contradicción, la negación de la estructura elemental de la contradicción, que es la estructura elemental de la tautología. Y la pregunta es, ¿existen tautologías más allá de los principios de la lógica? O sea, aparte del principio de tercero excluido, aparte del principio de identidad y aparte del principio de no contradicción, ¿existen tautologías? ¿O el conocimiento es tan básico y tan elemental? Mira, por ejemplo, si yo digo, si estudia, pasa. ¿Esto de qué tipo de proposición es? Es una implicación en el que el sujeto en una proposición categórica o el antecedente en una implicación se estudia, el predicado en una proposición categórica eh, o el consecuente de una implicación sería que pase. Si yo digo proposición atómica, él estudia, P, él pasa, la simbolización sería si él estudia, entonces pues pasa. Pero siempre que estudian los estudiantes pasan. No sé si en filosofía, me gustaría pensar que las personas que no aprueban les falta esfuerzo, me gustaría pensarlo, pero sé que en general en la universidad sí hay muchas carreras en las que no se sigue, ¿no? En cálculo, en ecuaciones diferenciales, pues circuitos eléctricos. Hay mucha gente que estudia mucho tiempo y definitivamente no lo logra, al menos a la primera. Entonces la vida no es tautológica, ¿no? Te prometen esto. Si no estudió y perdió, pues ¿de qué se queja? La vida es justa. Si estudió y pasó, pues tampoco tiene nada de qué quejarse, tiene sus cinco. Ahora, si no estudió, pero fue tan de buenas que le preguntaron justo lo que había estudiado, lo poquito que medio recordaba, y eso fue lo que salió en el examen, pues tampoco tiene de qué quejarse. Ahora, si el profesor le dijo, así como en el baile de los que sobran, que si estudiaba, pasaba, y el señor estudió, hizo todos los ejercicios, y fue a clase, hizo todo el proceso, y aún así no tuvo una buena nota, pues esta persona, el profesor, le mintió. Y nosotros necesariamente tenemos que decir proposiciones y establecer relaciones causales y estamos obligados a decir cosas contingentes. Mira que esto era una contingencia y a veces pues terminan siendo falsas. No es un intento de mentir, pero es que la vida es así, la vida es contingente. Entonces, pregunto yo, ¿existen proposiciones que sean tautologías y que no sean únicamente los principios fundamentales de la lógica? Por ahora, entonces, recordemos que si todos son falsos, es contradicción. Si en la tabla de verdad obtenemos todo verdadero, es una tautología. Si tenemos una mixtura 3 y uno o 2 y 2, lo que sea, tenemos una contingencia o una posibilidad. Todas por eso lo que dice Popper, la regla, la ciencia, digamos para Popper, la ciencia nunca se comprueba, jamás. La ciencia nunca se comprueba, la ciencia solo se refuta. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Es lo que te decía en el examen. La ciencia obedece a la siguiente lógica: conjeturas y refutaciones. En la conjetura, de manera inductiva, lanzo una red con la cual intento atrapar la realidad, una red conceptual,
ajusto las variables, hago experimentos y digo, bueno, esta es mi teoría, la pongo a prueba del mundo. Si resiste la prueba, la seguimos usando y hacemos aplicaciones con ellas hasta que se la refute. Si se llega a refutar, pues la mejoro y presento otra. Así funciona la ciencia, pero nunca se da por comprobada, se da por no refutada. Digamos, la teoría vigente no es la comprobada, sino la que ha resistido hasta el momento los intentos de refutación. Incluso cuando tú estás haciendo la aplicación de una teoría, la estás usando, estás intentando refutarla en cierto sentido. O sea, en realidad la estás poniendo a prueba. Si tú sigues la teoría y no te sale, tú dices, no, espere, aquí hay algo mal. Y si es un asunto científico, pues se escalará hasta los teóricos del asunto y de pronto hagan alguna enmendadura en la teoría, o si es muy grave, pues generan una teoría nueva o lo intentan. Pero entonces, la regla, la ciencia, por ejemplo, la ciencia natural, ¿no? O sea, la física, la química, no la matemática. La matemática es una ciencia exacta, pero la ciencia natural no se comprueba, sino que solo se refuta. La ciencia natural utiliza implicaciones que interpretamos de forma causal. No, causal está bien. Al ser implicaciones, son contingencias, no son necesariamente verdaderas. Son verdaderas de momento. Son, pero podrían dejar de ser. ¿Cuándo? Cuando se refuten. Si sale un evento que no se predice, no se cumple como la teoría predice, pues la teoría necesita un cambio, ha sido refutada. ¿Por qué? Porque trabaja con implicaciones que son evidentemente contingencias. Todavía podría pasar esto. Sin embargo, pues son implicaciones bastante probables, ¿no? Sabemos que lo que es contingente, pues tiene un rango entre lo improbable o lo probabilísimo, que no deja de ser contingente por acercarse mucho al valor máximo, pero pues podría fallar en algún momento. ¿Hasta aquí tenemos alguna pregunta? De mi parte, ninguna. Todo muy claro. Bien, entonces veamos dos operadores más. Estos operadores son una combinación elemental de los operadores que ya vimos. Hay uno que se llama disyunción exclusiva. ¿Qué significa exclusiva? Que excluye, ¿no? ¿Qué excluye qué? Es una disyunción que excluye, que no permite el caso en el que ambos disyuntos son verdaderos. La disyunción exclusiva dice uno de los dos es verdadero, pero no los dos. De alguna manera, yo a la disyunción normal, si la disyunción no dice, eh, digamos, la disyunción de toda la vida, disyunción o disyunción ordinaria, también la llamamos disyunción exclusiva. Esta es la de siempre. Nos dice al menos uno de los dos
y se simboliza con una B. Mm, Sabíamos que, bueno, en el caso de que ambos disyuntos sean falsos, la disyunción será falsa, pero en los demás casos, en los otros tres, ya ni siquiera mirábamos la tabla, mirábamos que no fuera el caso en el que ambos son falsos porque los demás eran verdaderos. Porque dice al menos uno de los dos, incluyendo la otra posibilidad. Como decíamos, el niño no se va a poner bravo porque le dieron su juguete y además un helado. O si le dicen, le voy a gastar, le voy a cocinar una hamburguesa o unas papas. Pues si le da una hamburguesa con papas, pues nadie se va a poner bravo. Se pone bravo si no hay nada para comer. En cambio, la disyunción exclusiva es diferente. Recuerda, cuando no dice qué tipo de disyunciones, se aceptan ambas, al menos uno de los dos. Cuando no se aceptan, lo dice explícitamente, exclusión, disyunción exclusiva, que excluye el caso en el que ambos disyuntos son verdaderos. Yo a esta la llamo una disyunción, digamos, poliamorosa. Lo interpreto en esta manera. Digamos, tiene pareja, digamos que hay dos personas, es pareja de P o de Q, no, pues está soltero. Si es una relación que se permite tener varias parejas, pues si tiene una, efectivamente tiene pareja, si está con la otra, pues tiene pareja, y si está con ambas, eh, pues también tiene pareja en una relación que se permita. En cambio, la disyunción exclusiva, digamos que es una disyunción monógama, solamente se permite una pareja. Entonces, ¿cómo sería? Se simboliza con una W y es de la siguiente manera. Te preguntan, es con una W. Se parecen los símbolos, están hechos de manera que tengan que ver. La normal tiene una B y la exclusiva es como poner dos seguidas, dos Bs que formen la W. Le dice al menos uno de los dos, pero no los dos. Si no está de novio con la una ni con la otra, pues no está en una relación monógama. Si está de novio con la una, pero no con la otra, pues está efectivamente en una relación monógama. Si está no con la una, pero sí con la otra, pues está en una relación monógama. Pero si está saliendo con las dos, pues es un mentiroso. No se vale. Las reglas eran claras. Uno de los dos, pero no los dos. Entonces, ¿cómo se dice esto? P o Q, pero, recuerda que el pero es una especie de I, pero no los dos. Y mira que se puede hacer la W, decir uno de los dos, pero no los dos, es lo mismo que la unión de ambos sin la intersección de ambos. Puedo estar en pareja con una persona o con la otra, pero no con ambas a la vez, porque ya sería un mentiroso, un traidor. Listo. Entonces, ves que tenemos la proposición formada con los operadores que ya teníamos antes.
Por eso la consideramos un operador tardío, un operador secundario, porque yo puedo expresar la disyunción exclusiva en términos de disyunción normal, inclusiva, y con una conjunción y con la negación, y con el uso de paréntesis. Hay otro operador muy sencillo que es la doble implicación, que es cuando digo que en este caso el antecedente es condición necesaria y suficiente para el consecuente. Por ejemplo, eh, si y solo si llega Gabriel, llega el profesor de lógica de mi grupo. Las proposiciones lógicamente son independientes. G, llega Gabriel, y L, llega el profesor de mi grupo de lógica. Es suficiente que llegue Gabriel para que haya llegado el profesor del grupo de lógica, pero también es necesario. Y ahora, es necesario que llegue mi profesor de lógica para que llegue Gabriel. Pero también si sabes que ya comenzó la clase, pues es que es suficiente para saber que yo ya llegué. La tabla de verdad es muy sencilla. Déjame buscar el simbolito en internet. Es una flecha de doble vía, de doble calzada. Aquí ya no hay la restricción de que solamente a través del antecedente puedo ir al consecuente, sino que puedo hacer el camino inverso, ir desde el consecuente ante el antecedente. Perdón, aquí me quedó mal. Entonces, ¿qué ocurre? Te dicen, solo si llega Gabriel, llegó el profesor de lógica. No llegó Gabriel y no ha comenzado la clase de lógica. ¿Te han dicho acaso una mentira? No, ¿verdad? Porque te dijeron únicamente si llega Gabriel, hay clase de lógica. No llegó Gabriel, no hubo clase, todo está en orden. Te dijeron únicamente si llega Gabriel, hay clase de lógica. Llegó Gabriel y hubo clase, pues todo está en orden. Te dijeron únicamente si llega Gabriel, hay clase de lógica y además eso es suficiente para que empiece. Gabriel llegó, pero no dictó clase. Algo está mal, algo está muy mal. Ahora, Gabriel no llegó, pero lo reemplazaron y llegó otra persona y dictó la clase. Entonces, el que te había dicho que era necesario y suficiente que llegara Gabriel para que hubiera clase, también te mintió. Entonces, ¿qué ocurre con la doble implicación? Cuando son iguales, es verdadera. Cuando son diferentes, es falsa. Si tengo dos Fs, es una B. Si tengo dos B, es una B. Y si son distintos, es una F. ¿Por qué?
porque la doble implicación se llama también equivalencia material. O sea, lógicamente los puedo distinguir, sí, una cosa soy yo, Gabriel José, con todas mis particularidades, y otra cosa es el cargo de profesor que ocupo. Sí, los puedo distinguir. Una cosa es mi cédula de ciudadanía y otra cosa es mi contrato con la UIS. Son papeles independientes. Una cosa es mi registro civil y otra cosa es mi horario académico. Son independientes. Los puedo trabajar de manera diferente o independiente en la teoría, pero en la práctica, tú sabes que Gabriel equivale o es lo mismo que tu profesor de lógica. Y muchas veces no me dices Gabriel, sino que me dices profe, porque para ti soy eso, equivalgo a tu profesor de lógica. Entonces sabes que es lo mismo. Gabriel significa profesor de lógica significa Gabriel. En este caso, es una equivalencia en la práctica. Por lo tanto, si equivalen, si son iguales, es verdadero. Y si fueran distintos, sería falso. Ah, vea que no eran lo mismo, porque podían echar a Gabriel y aún así otro profesor tomaría su lugar. O podría llegar Gabriel y como ya no está en contrato, pues ya no está dictando clase. Entonces, no equivalen materialmente. Este semestre equivalían, porque si yo no llegaba, no había clase, y si llegaba, pues comenzaba la clase, porque éramos equivalentes en virtud de este vínculo temporal. Mira que es una tautología. No, no es una tautología, es una contingencia. En algún momento yo podría perder mi trabajo y ya no ser el profesor, o podría incapacitarme y no ser el profesor por ese momento. Pero mientras tenga contrato vigente, pues yo equivalgo a su profesor de lógica, es una contingencia, es una equivalencia material y también se puede expresar eh, en los términos que hemos visto de los otros operadores elementales. P implica Q equivale a decir, eso es lo mismo que decir si y solo si P, entonces Q. O también puedo decir P es condición necesaria y suficiente para Q. O P equivale materialmente a Q. O P es en la práctica lo mismo que Q. Hagamos una romántica. Si llega mi novia, llega la persona que llena mi vida de luz. Entonces, N, llega mi novia. L, llega quien llena de luz mi vida. Hagamos la tabla. Lo que yo estoy diciendo es que mi felicidad está condicionada por el bienestar de mi pareja. Y si yo estoy triste porque no sé dónde está, no ha llegado, tuvo un día largo y son las 11 y no ha llegado y no se comunica, y yo digo, y aparte vivía en un lugar complicado donde el acceso a veces es peligroso, pues tal vez yo no tenga razones para estar feliz. Así que esto está bien. Ahora, si ella llegó y yo estoy súper feliz, pues es correcto. Pero si ella no ha llegado y yo en medianoche o lleva 3 días desaparecida y yo sigo feliz de la pelota, pues a lo mejor yo estaba mintiendo, ¿no?
O si ella está acá, al lado mío, siendo dulce conmigo, teniendo detalles y yo la trato feo como si estuviera amargado, pues a lo mejor no era que dependiera de ella mi felicidad, estaba mintiendo. Si dije que mi felicidad equivalía a la presencia de esa persona amada, pues en este caso en que ella no está, yo estoy triste, eso es correcto. Y en el caso en el que comparto con ella y estoy feliz, pues es correcto. Pero cuando no equivalían, era falso. Esta proposición se puede expresar en los términos que ya conocimos. Sí y solo si P, Q es lo mismo que decir P me lleva hasta Q y Q me lleva hasta P. Pero esto no lo puedo dejar abierto, tengo que ponerle paréntesis. Tenemos entonces la doble implicación, la equivalencia material. Si es necesario y suficiente que llegue el profesor Gabriel para que haya clase, quiere decir que el profesor Gabriel eh, equivale a tu profesor de lógica en la práctica, de manera obviamente contingente porque hay casos en los que no aplica. Listo. Hemos visto entonces los 6 operadores más conocidos. Hay más, pero en realidad son combinaciones de los elementales. Los tres fundamentales son negación, implicación y conjunción. El siguiente que le sigue y es muy importante en filosofía es la implicación. Y los últimos son la disyunción exclusiva, la que me dice que no pueden ser verdaderos ambos al tiempo. Eh, por ejemplo, si usted es un jugador de fútbol, usted puede defender la camiseta y nació en Colombia, pero tiene padres, qué sé yo, ecuatorianos. Si la FIFA no le dejara mm, defender, no. Lo importante es que si usted solo defiende la camiseta de Colombia, está bien. Si usted solo defiende la camiseta de Ecuador, está bien. Pero si usted intenta ponerse en el partido del martes, la de Colombia, en el partido del viernes, la de Ecuador, pues definitivamente no es correcto, no se puede. Tienes que escoger una, una de las dos. Esto aplicaría, por ejemplo, en cuestiones de nacionalidad para algunas personas en países o en regímenes como el de Corea del Norte, ¿no? No permiten doble nacionalidad. O es coreano o es extranjero. No hay ningún caso en el que alguien sea al mismo tiempo no coreano y no extranjero. Tampoco puede ser coreano y extranjero a la vez. O tiene la nacionalidad de Corea o tiene alguna otra, pero no ambas. O por ejemplo, si una persona, si digo yo, es filósofo o sofista. Esta es una disyunción exclusiva, porque hemos dicho que filósofo y sofista se excluyen, no pueden ser ambos. Entonces, si la persona ni es filósofo ni sofista, pues no se cumple, porque dije que era uno de los dos. Si solo es filósofo, está bien. Si solo es sofista, está bien. Si fuera a la vez filósofo y sofista, alguien nos habría mentido, quizás la historia de la filosofía. Algo que olvidé mencionar es que la disyunción exclusiva tiene una forma de expresarse de manera verbal con las palabras o bien. Por ejemplo, o bien es filósofo o bien es sofista. Quiere decir una de las dos, pero no las dos.
o bien está con ella, o bien está conmigo, o bien juega todo el fin de semana, o bien se prepara para el examen del lunes. No puede pasar a la vez todo el fin de semana jugando y estudiando, porque son mutuamente excluyentes. A veces no hace falta el o bien, a veces simplemente se dice o. Por ejemplo, eh, o está conmigo o está contra mí. Esto no es un dilema, es solo una disyunción exclusiva. Suponiendo C estar, mm, L que sea está de mi lado, C que sea está en mi contra. ¿Cómo sería la disyunción exclusiva que viene con estas formas? O está a mi lado o está contra mí. Tiene dos veces la O. L está a mi lado, C está en mi contra. Está a mi lado o está en mi contra de manera exclusiva. Recordemos doble cero, luego cero uno, como siempre ha sido. Luego, como no hay 2 ni 3 ni 4 ni 5 ni 6 ni 7 ni 8 ni 9, paso hasta 10 y termino con la que me falta 11. Pero ¿qué ocurre? Digo, solamente puede ser una de las dos posibilidades. Sí, María, no te preocupes. Que te vaya bien en la exposición. Ya igual estoy cerrando. Si solamente es verdadero uno de las dos, pues la disyunción será verdadera. Pero en el caso en el que yo esté en ambos bandos, será falsa. Pero incluso si ni estoy a favor tuyo, ni estoy en tu contra, que es algo que perfectamente puede pasar si, por ejemplo, no te conozco, pues también será falsa. Por lo tanto, esto no es un dilema verdadero. El dilema verdadero solo obtiene de respuestas verdades siempre, mientras que este obtiene una mixtura entre cosas inválidas y cosas válidas. Por lo tanto, este es una contingencia, puede fallar. Así que lo que tenemos que tener cuidado cuando hagamos eh, una disyunción exclusiva o un dilema es justamente elegir dos aspectos que realmente se excluyan mutuamente y no solamente aparenten excluirse. Hola Lorena, hiciste un matachito. Bueno, creo que podemos dejar hasta aquí por hoy. Esto está todo explicado en el libro del profesor García. También en los que alcanzaron a pedirme el otro material está también el profesor Copy. Eh, Es realmente un tema bastante conocido. ¿Qué vamos a ver mañana? Ya con esto que hemos visto, vamos a entrar a las reglas de inferencia, que son 9. Ustedes de esas reglas de inferencia ya conocen dos. Ya conocen el modus ponendo ponens y ya conocen el modus tollendo tollens. Era para mí muy importante que este curso llegara por lo menos al conocimiento elemental de las reglas de inferencia. Va a quedar faltando muchas cosas, la aplicación o los ejercicios, pero si alguno de ustedes quisiera llevar el proceso y pedirme los ejercicios y hacerlos en su tiempo libre, no tiene que ser en diciembre, puede ser después de descansar ya en enero, los hacen y me los mandan, pues yo se los corrijo o les soluciono cualquier inquietud que tengan al respecto. Lo importante es que mañana vamos a ver las 9 reglas, o por lo menos las que alcancemos,
y el resto las terminamos de ver el viernes. El resumen de lo que tienen que entregar llega hasta mañana. Mañana, digamos, a las 10 de la mañana, cierran el resumen que lleven y ya empiezan la elaboración. La nota de quizzes ya la tengo, la voy a subir en un par de minutos, ya la pueden mirar. Me quedaría faltando solamente por corregir o por aumentar las notas de los que enviaron correcciones. Y hay una estudiante que todavía no le he subido la nota de parcial 2, pero ya la tengo, se la subo ahorita en un rato. Cualquier cosa me conectan por WhatsApp. Para los que de pronto tuvieron conexión inestable y perdieron gran parte de la clase, porque los vi entrando y saliendo, les subiré el video a YouTube y lo pasaré por el grupo. Quedo atento, muchas gracias por su presencia, que tengan buena tarde. Bueno, igualmente. Chao, profe. Chao, Chao, profe, muchas gracias. Hasta luego. hasta luego. Chao.